Hola, esta semana se conocieron los resultados financieros de Ecopetrol en el año 2022. Son resultados históricos de la petrolera colombiana, la empresa más importante del país y una de las petroleras más importantes de la región. Uno de los artífices y pilar fundamental de esta gestión es Felipe Bayón, su presidente, quien hoy nos acompaña y nos va a contar cuál ha sido la estrategia, qué es lo que viene en la petrolera y para dónde va Ecopetrol. Doctor Bayón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, Carlos, muchas gracias. Esta es época de balances. Usted desafortunadamente se retira a finales de marzo. ¿Cuál es el suyo en Ecopetrol, teniendo en cuenta que el año pasado fue muy bueno y uno podría echar la culpa al precio, pero también le tocó la época de las vacas flacas en la pandemia? Pues yo les diría primero a las personas que nos están viendo que hay un agradecimiento profundo con 18,000 colaboradores, hombres y mujeres, que todos los días se ponen la camiseta, que quieren la iguana, que llevan la iguana en el corazón y que, como decimos en Ecopetrol, hacen posible lo imposible. Y uno podría decir, entre otras cosas, los números desde el punto de vista financiero son fundamentales. Yo empezaría por lo siguiente. En la declaración de cultura de Ecopetrol nosotros decimos primero la vida. Me cuido, te cuido, cuidamos a los demás. El año pasado fue el año más seguro en la historia de Ecopetrol. Y Ecopetrol está entre las 5 compañías más seguras del mundo. Una operación que es segura es una operación eficiente. Podremos hablar de ingresos, podremos hablar de utilidades. La producción está creciendo, las refinerías están refinando más, estamos transportando más, estamos vendiendo muy bien en Estados Unidos, en Asia, nuestros crudos. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que están funcionando bien. ISA nos dio mucha más utilidad que el año anterior. Entonces, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, Carlos, pero empiezo por el agradecimiento al equipo. Miremos las cifras. ¿Cómo fueron las cifras con las que cerró el 2022? Si nosotros miramos ingresos, son 159.5 billones de pesos, casi 160 billones de pesos. Eso en la utilidad pues se traduce en unos 33.4 billones de pesos. Para que la gente tenga en el contexto, el año 2021 fueron 16.7 billones, año récord. Y en el año 2022 multiplicamos por 2 las utilidades. 2 veces las utilidades. Alguien me diría, el precio, eso fue el precio. El precio subió 38%, las utilidades subieron 100%. Entonces hay una gran cantidad de elementos adicionales. Por ejemplo, en producción cerramos en 709.500 barriles de producción, barriles en promedio equivalentes en el año. Diciembre estuvimos en 734.000 barriles. O sea, la producción viene haciendo esto, está subiendo. Y estos volúmenes que tenemos a final de año son niveles de prepandemia. Usted mencionaba el COVID y la pandemia, volvimos a tener niveles de producción de prepandemia. Las refinerías, el año pasado, ampliamos la capacidad de refinación de Cartagena, de 150.000 a 200.000 barriles. Transportamos más de 1 millón de barriles. Abrimos una oficina en Singapur, que entregó mucho más de lo que estábamos esperando en términos de resultados. Entonces, hay una gran cantidad de cosas. Las inversiones de más de 5.400 millones de dólares, logramos invertir en lo que necesitábamos invertir de manera eficiente. Entonces, todas esas cosas suman, todas las cosas ayudan. Con estos resultados que tiene Ecopetrol, ¿qué le queda al país? Vía impuestos, vía regalías, vía dividendos. ¿Cuál va a ser la cifra que le va a entregar Ecopetrol al país? Hay 2 cosas. Si uno mira el 2022, dividendos, regalías e impuestos, 42 billones de pesos. ¿Antes cuánto era? En promedio pueden haber sido entre 20 y 25 billones históricamente todos los años. Hay una cifra, es un montón de plata, es una reforma tributaria todos los años. El año pasado fueron 2. Si uno utilizara la medida de la reforma tributaria. Para este año, para lo que es 2023, se está proponiendo, por ejemplo, y esto va en dividendos, iría en dividendos, el dividendo más alto de la historia de Ecopetrol. 593 pesos por acción, un pedazo de eso es dividendo ordinario, 60%, 13% es extraordinario. Entonces, reconocerles a los accionistas, entre ellos al gobierno nacional, pero a 255.000 accionistas, que el año fue bueno. Y esos accionistas que estuvieron en las épocas menos buenas con el COVID y que están hoy con Ecopetrol. Entonces, hay cifras relevantes, el tema de aportes al Estado es muy, muy, muy relevante. Con todos estos resultados, doctor Bayón, ¿por qué se va? Pues mire, yo le cuento una historia y yo creo, lo he dicho públicamente,
es importante uno tener claro que las organizaciones, las instituciones perduran. Las personas vamos y venimos. Desde el año pasado, en junio o julio, a mí me hicieron un ofrecimiento de trabajo por fuera del país. Y en ese momento a esas personas les dije, primero, pues gracias por tenerme en cuenta. Después les dije, no me voy. Y tercero, igual me quedo en Ecopetrol hasta la asamblea de este año. O sea, hasta el 30 de marzo, 31 de marzo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y yo le diría que el proceso fue un proceso súper respetuoso. Tuvimos un diálogo con la Junta cordial, respetuoso. Y en últimas, coincidimos en proteger la compañía. Los cambios son también importantes, es bueno que llegue una persona nueva. Y yo, como le decía hace un rato, me voy muy agradecido, con muchísimo agradecimiento. ¿Qué le quedó faltando? Pues yo creo que hay cosas que uno dice, oiga, quisiera haber visto algunas cosas. Por ejemplo, la producción de los descubrimientos de gas costa afuera, Uchuva, Gorgon, otras cosas que estamos preparando y que estamos viendo para ir a perforar. Le doy un dato, el año pasado perforamos esos 2 pozos costa afuera, pozos grandes, pozos exploratorios, uno del exploratorio delimitador. Esos 2 pozos exitosos están abriendo espacio para 7 pozos costa afuera en los próximos 3 años. Entonces, uno poder ver que ese desarrollo, que el gas, que el potencial llega a los mercados, eso sería interesante. O, por ejemplo, ver cosas como los grandes proyectos de hidrógeno verde en las refinerías de Barranca o de Cartagena. Pero desde afuera lo podré ver igual. Y sentiré pues mucho orgullo y mucha felicidad cuando Ecopetrol vaya logrando en su camino, en su historia, esos grandes hitos. Ecopetrol lo veo yo como un líder, desde el punto de vista de ser parte de la columna vertebral del país y de liderar cosas como la transición energética. Entonces será muy bonito verlo ahora desde el otro lado de la barrera. Ya vamos para la transición energética. ¿Cuál fue el día más duro en Ecopetrol? Ha habido días complicados, pero yo creo que la emergencia en Lizama fue muy difícil desde el punto de vista técnico. En marzo del 2018, fíjense, un pozo que se había perforado en el 2006. Yo llegué en el 2016 a Ecopetrol. Tuvimos la emergencia en el 2018. La buena noticia, arranco por el final, hoy estamos prácticamente entre el 95 y el 100% de cumplimiento de todo el programa que acordamos hacer después de la emergencia de Lizama. Pero fue difícil porque técnicamente era complicado. Trajimos expertos, gente que tiene mucho recorrido en términos de manejos de emergencias. Ecopetrol se crece en las crisis. Ecopetrol reacciona de manera muy positiva y proactiva en las crisis, pero ese fue un momento difícil. Usted mencionó el tema de la transición energética y digamos hay un gran debate alrededor de la velocidad de la transición. Lo escuchamos a usted en Davos haciendo una presentación y al mismo tiempo a la ministra diciendo que ya no iba más contratos de exploración y un poco la velocidad de cómo se debería hacer. ¿Cuánto debe durar la transición energética? Yo le diría lo siguiente, la transición nunca se va a acabar. Nunca vamos a tener el 100% de lo que queremos lograr. Habiendo dicho eso, tenemos que descarbonizar. Por ejemplo, usted y yo somos 10 toneladas de CO2 al año. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo para reducir nuestra huella de carbono? Usted mira, pero yo, ¿qué le hice? Yo no, ¿por qué se mete conmigo? Pero es un poco llevar también la discusión ahí, desde el punto de vista de demanda, desde el punto de vista de hábitos, desde el punto de vista de consumo que estoy haciendo. Entonces hay que mirar el tema de manera muy integral. Y yo creo, por ejemplo, Ecopetrol dice, oiga, yo quiero ser carbono neutral o voy a ser carbono neutral al 2050. Entonces, eso es muy demorado. Pero bueno, hoy hay una hoja de ruta para llegar allá y hay unas metas volantes en el tiempo. O pensemos, en transición energética hay un tema del que no se habla mucho todavía y es el agua. Nosotros hemos dicho que queremos ser agua neutrales al 2045. Y hay gente de afuera de Colombia que viene y nos dice, explíquenme eso cómo es. ¿Y cómo es esa tecnología que ustedes tienen? Estamos desarrollando tecnología desde el punto de vista físico de equipos que ya estamos montando en las operaciones para el manejo de agua. Hoy reutilizamos el 78% del agua. Hace 6 años era el 56%. Entonces, es con hechos, con cifras, con datos, ir avanzando. Y yo creo que la transición hay que hacerla ordenada. Una reflexión pequeña y particular, uno diría, Colombia hoy tiene
16 o 17 millones de vehículos, entre vehículos y motocicletas, camiones, buses. Todos los años entra al parque automotor más o menos 1 millón de motocicletas. Uno diría, oiga, convirtamos todas esas en motocicletas eléctricas o a gas. Claro que es posible, eso va a tomar un tiempo. Entonces hay que hacerlo de manera ordenada y también yo creo que hay que hacerlo en una manera en que no impacte de manera negativa el bolsillo de los colombianos, porque eso cuesta, la transición cuesta. Y hoy hay tecnologías que estamos nosotros intentando, pero que todavía algunas de ellas son un poco más costosas que las tecnologías tradicionales. Le preguntaba lo de la transición porque quería juntarlo con los resultados de lo que le entrega Ecopetrol al país, este proceso de transición y un poco los mensajes que hay hacia afuera del sector, abstrayéndonos un poco de Ecopetrol. Un poco ve al gobierno uno pues, con un sector en donde le clava más impuestos, donde hay una predisposición a él. Tuvo, pues a mi parecer, una comparación desafortunada del petróleo y del carbón con la coca. En fin, ¿cómo hace uno para estar en la presidencia de la empresa más importante del país, que es la que trae el equilibrio fiscal al país en medio de una situación tan tensa? Sí, pues yo creo, siendo técnico, yo soy técnico, es, oiga, pongamos sobre la mesa los datos, los argumentos, tengamos las discusiones siempre con todo el respeto del mundo. Y en particular, mire, con la ministra de Minas y Energía o con el ministro Campo, hemos tenido muchísimas conversaciones sobre, por ejemplo, el tema de exploración, que usted preguntaba. Yo estoy convencido que hay que seguir explorando. Y fíjense que hoy dicen, no, los contratos actuales sí, miremos cómo están, cuál es el estado. Aprovecho y le cuento, desde Ecopetrol, no desde la industria, nosotros ya tenemos identificadas unas 270 oportunidades exploratorias. Yo puedo hacer ¿nuevas? 10 años de exploración, sí, nuevas. Y muchas de esas, si son exitosas, me abren otras, ¿no? Es como un árbol de decisión, si esto es exitoso, me abre 2 o 3 o 4 cosas más. Entonces, tenemos oportunidad de hacerlo, pero yo creo que hay que mirar otras áreas que hoy nos están viendo. Yo sí creo que habría que pensar en dar contratos nuevos, y fíjese que los mensajes se han ido moderando. Hemos trabajado mucho con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda, para decir, oiga, pongamos los datos sobre la mesa y que los tomadores de decisión tomen decisiones informadas. ¿Por qué, Carlos? ¿Cuál es el riesgo que veo yo? Que Colombia pierda la soberanía energética. ¿Eso qué quiere decir? Y hoy hay un debate por el aumento del precio de la gasolina. Si nosotros no tuviéramos hidrocarburos en Colombia y tuviéramos que importar la gasolina hoy, para que usted hubiera podido venir a la entrevista y se vaya ahorita en un rato, usted paga 20.000 pesos el galón. Hoy tenemos un Ecopetrol fuerte que de hecho ayuda en el subsidio del FEPEC 12 meses normalmente mientras Hacienda nos paga. Todo eso se puede hacer porque hay una compañía fortalecida y sólida. Pero lo que no podemos hacer es perder esa soberanía. ¿Qué tal que tuviéramos que importar el gas? ¿No? Inclusive muchos de los gases importados o que se importarían tienen una huella de carbono más alta que el gas colombiano. Entonces, protejamos el gas, combustible de la transición, y creo que Colombia tiene un futuro súper promisorio en gas. Protejamos los crudos que van a cargar las refinerías, protejamos los crudos que me permiten tener gasolina, diésel, jet, con todo este tema que ha habido en estos días de los viajeros. Fíjense la cantidad de gente que utiliza el transporte aéreo todos los días. Ese combustible se produce en Colombia por Ecopetrol. Importante que no perdamos esa soberanía energética. Alguien mencionó y dijo una frase que no sé si usted está de acuerdo: sin exploración no hay paraíso. Sí, creo que fue el presidente del Congreso, si mal no estoy. He tenido oportunidad de hablar también con el senador Barreras muchas veces, y yo creo que es importante eso, que Colombia diga, oiga, ¿qué tenemos que explorar? Y hablo por el tema de petróleo y gas. Pero fíjese una cosa, cuando hablamos de transición energética, somos conscientes que eso requiere una gran cantidad de minerales que hoy en Colombia no se están buscando. ¿Por qué no pensar en hacer exploración para algunos de esos minerales? ¿Hay potencial o no en el país? Porque la transición va a requerir una gran cantidad de insumos. ¿Sí? Se van a necesitar muchísimos más minerales de los que hoy tenemos. Alguien me decía en estos días,
Para poder hacer la transición a nivel mundial, necesitamos más que duplicar la producción de cobre de aquí a los próximos 10 o 15 años. ¿Vamos a ser capaces como el planeta Tierra para hacerlo? No lo sé. Entonces, yo creo que hay que seguir pensando en exploración. Habiendo dicho eso, hay sitios donde claramente no vamos a explorar. En Ecopetrol dijimos, al Pacífico no vamos a explorar. Y es una decisión estratégica. En ese litoral no vamos a explorar. Entonces, pero yo creo que hay que seguir con esas conversaciones hacia adelante. Usted mencionó ahora que no podemos perder la autosuficiencia energética y esa seguridad energética. ¿Cuánto nos puede costar si la perdemos? Pues depende de qué tanto perdamos, pero hoy uno dice, y usted es un poco más joven que yo, pero en el año 86 recobramos la autosuficiencia. Antes de eso, por lo menos una década, tuvimos que importar combustible crudo para cargar las refinerías. Importábamos petróleo para refinar. Hoy no. Alguien dirá, no, pero a veces importan. Sí, porque la mezcla óptima requiere tener unos crudos livianos, de otras consideraciones. A veces es mejor comprar un crudo de afuera, lo refino y exporto el mío. Eso, pero en volumen tenemos mucho más crudo del que utilizamos, el que refinamos. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues hoy cargamos unos 400.000 barriles todos los días. Si tuviéramos que comprar ese crudo para cargar las refinerías todos los días durante un año, pues eso pueden ser 90 o 100 billones de pesos. Depende del precio del crudo. ¿De dónde sacamos esa plata? Entonces, qué mejor que tengamos nuestros recursos. Y un tema del que no hemos hablado. Ecopetrol, y hablo por Ecopetrol, además de los 18.000 empleos directos, generamos 130.000 empleos indirectos. 28.000 de esos, el último reporte que vi, son empleos de difícil inserción. Madres, cabezas de familia, hombres o mujeres o muchachos jóvenes colombianos que es el primer trabajo que tienen, víctimas del conflicto, personas con discapacidad. Entonces, eso tampoco se podría o no se debería perder. Me dicen, bueno, pero eduquémoslos en otra cosa, desde ya. Parte de la estrategia es que por lo menos el 70% de los empleados de Ecopetrol aprendan a hacer cosas nuevas o aprendan a hacer cosas de manera diferente, muy en línea con el tema de la transición. ¿Está de acuerdo con importar gas de Venezuela? Yo no. Y lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque el gas de Venezuela hoy no cumple con las especificaciones para meterlo en el mercado colombiano. Contenido de CO2, contenido de agua, en fin. Y habría que hacer algunas inversiones que eventualmente él me dice, bueno, todo eso se puede subsanar. Pero la razón principal es porque nosotros tenemos el potencial de gas en Colombia. Y el gas en Colombia genera empleos en Colombia, paga regalías en Colombia, paga impuestos en Colombia. Imagínese usted, Carlos, que podamos en el Caribe colombiano, por ejemplo, que es donde tenemos mucho gas, inclusive en Casanare tenemos mucho gas, desarrollar una gran cantidad de industrias, capacidades, empleos buenos, bien remunerados, con buenas competencias alrededor del gas colombiano. Sería espectacular. Quiero detenerme un poco en el tema del gas. Ustedes, Ecopetrol, la operación que están haciendo offshore, ¿con quién las están haciendo? ¿Cuáles son sus aliados? Entonces, hoy en día Ecopetrol tiene producción costa afuera. El operador es Jocol, esto pasa en Chuchupa, Ballena, es Jocol una compañía 100% del grupo Ecopetrol. Entonces, los yacimientos donde se producen unos 110 millones de pies cúbicos todos los días, 10% del mercado colombiano, para que la gente la tenga la referencia, está operado por Jocol y el socio es Ecopetrol, o sea, 100% del grupo Ecopetrol. En términos de exploración, hicimos el año pasado una operación de perforación de un pozo de Luchúa 1 con Petrobras. Ahí somos socios con esta compañía brasilera, una parcería espectacular con ellos. Literalmente. Parcería, mire, son técnicamente de lo mejor que hay en el mundo para este desarrollo de aguas profundas. Y el otro socio que tenemos en Gorgon es Shell. Y Shell es una compañía a nivel mundial, primero, líder en exploración, líder en comercialización, desarrollo de gas, comercialización. Entonces tenemos dos socios de clase mundial. Estuve hace poco con la gente de Petrobras y me decían, mire, lo que encontramos en Colombia es de grandísimo potencial. Es de grandísimo potencial. Hay muchísimo interés. Y con Shell también tenemos unas conversaciones muy interesantes. Entonces, es con esas dos compañías. Okay. Pero estamos mirando otras cosas.
Antes de avanzar las otras, ¿cuánto vale sacar ese gas de ahí? ¿A cuánto ascienden esas inversiones que tienen que hacer? Son inversiones de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Cómo empezar a hacer un desarrollo por etapas o por fases que permita empezar con una producción y eso pues genera un flujo de caja y me da una gran cantidad de información de los yacimientos. Y no necesito esperar a perforar todos los pozos y tener todo el desarrollo para producir, sino lo voy haciendo modularmente, lo voy haciendo por etapas. Pero son miles de millones de dólares. Son inversiones importantes. ¿Cómo convence usted a un socio extranjero, llámese Petrobras o Shell, de venga, meta plata acá conmigo y que permítame que insista con el tema del mensaje del gobierno frente a un sector que pareciera desde afuera se está marchitando? Pues mire, yo leía unas declaraciones de la ministra Vélez hace poco en su revista y ella decía, tenemos gran potencial, no voy a usar las palabras exactas, no las recuerdo en ese sentido, tenemos gran potencial, ojalá podamos desarrollar esto de manera rápida. Ahí tenemos un tema de alineación total. El gas es fundamental. Entonces, el gas para los colombianos, pero ¿por qué no convertir a Colombia en un exportador de gas también? Pensemos en eso, el mundo está urgido de gas. La guerra en Ucrania nos ha demostrado de todas las formas la relevancia de uno tratar de no depender de terceros, soberanía energética, y tener gas disponible. Entonces, yo creo que hay alineación, hay muchísima alineación. Pensemos, cuando uno habla, oiga, fertilizantes en Colombia, se requiere gas. Industria en Colombia, se requiere gas. Para muchas otras cosas, para el turismo, para la agricultura, para mil cosas. El gas es fundamental como energético. ¿Cuáles son las otras apuestas que tiene ahí? Pues mire, nosotros tenemos varios bloques que son 100% de Ecopetrol. Además del bloque Tayrona, donde estamos en Uchua, tenemos unos que se llaman los GUA-OFF, Guajira Offshore, tenemos el descubrimiento de Orca y tenemos unos bloques con Occidental de aguas ultra profundas que Ecopetrol debería estar perforando en el 2024. Hay gente que dice, eso puede ser petróleo o eso puede ser gas. Habrá que ver, pero son áreas desde el punto de vista exploratorio súper interesantes. No se pudo hacer fracking en Colombia y hay un proyecto de ley que está caminando para prohibirlo, pero en Estados Unidos Ecopetrol tiene una gran apuesta y me dicen algunos conocedores, me dicen, ese puede ser el pozo más importante a título individual de Ecopetrol. ¿Cómo está eso? Pues mire, usted mencionaba pandemia, nosotros arrancamos la operación en el Permian, en Texas, noviembre del 2019, 0 barriles de producción. Noviembre y diciembre del año pasado, producción Ecopetrol, 56 o 57 mil barriles, de 0 a 57 mil, y eso eventualmente va a seguir creciendo. O sea, puede ser uno de los campos más relevantes de Ecopetrol. Tuvimos la pandemia en la mitad, nos tocó parar los taladros, dejar de construir pozos o perforar pozos, y hemos visto la recuperación, y le voy a dar 2 o 3 datos. El año pasado subimos reservas en el Permian, o sea, tenemos más reservas en el Permian. El año pasado subimos producción. El año pasado nos dio EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, depreciaciones, intereses y amortizaciones, de más de 640 millones de dólares. Multiplique 640 por 5.000 o 4.800 para ver cuántos pesos son. Son muchos pesos. O sea, el negocio está funcionando muy bien. Tiene un costo de levantamiento para operación de menos de $4 el barril. Y tiene una huella de carbono de menos de 8 kilogramos de CO2 por barril. Es de las huellas de carbono más bajas que tenemos en el portafolio de Ecopetrol. O sea, está funcionando muy bien, Y en últimas, el Permian y el fracking en Estados Unidos está generando una gran cantidad de recursos que permiten que Ecopetrol pues, tenga un mejor desempeño desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista financiero. Que en últimas, ¿en dónde se ve? Lo que hablábamos hace un rato, en temas como los dividendos. Usted pues se retira el 31 de marzo, pero ¿le recomendaría a Ecopetrol que siguiera apostando en fracking en Estados Unidos? Sí, sin lugar a duda, y lo he dicho públicamente. Y fíjense que hace unos días decían, oiga, pero va a seguir, no va a seguir. El presidente de la Junta Directiva salió rápidamente a decir, no, vamos a seguir con el Permian. Hoy tenemos una asociación con Oxy que va hasta 2025. Eventualmente más adelante uno dirá, oiga, sigo con ellos, sigo solo, extiendo esa asociación. Habrá que verlo.
¿A qué precio, mejor dicho, se ha visto una caída en el precio internacional del petróleo? Algunos analistas dicen, pues hay como un piso porque la guerra genera ese piso, pero si no hubiera guerra seguramente la caída sería más profunda. ¿A qué piso o a qué precio debería producir rentablemente Ecopetrol? Le doy 2 o 3 datos. La respuesta es $31 más o menos. Hace unos años eso era $65. Entonces, eso, pasar de 65 a 31, en gran medida es todo el esfuerzo de eficiencias. El año pasado logramos eficiencias por 3.6 billones de pesos. 3.6 billones de pesos que no tuvimos que gastar, que no tuvimos que invertir para lograr el mismo resultado. En los últimos años eso es más de 20 billones de pesos. Sí, entonces hay una gran cantidad de eficiencias que se logran. Entonces, Ecopetrol puede seguir siendo súper eficiente, súper eficiente. Hay gente que dice, oiga, únicamente los países del Medio Oriente, ellos tienen muchas ventajas competitivas, pero yo estoy convencido que Ecopetrol también las tiene. Por ejemplo, nosotros somos expertos en producción de crudos pesados en el mundo, o somos expertos en recobro secundario. Se ha hablado mucho del recobro. 40% de la producción de Ecopetrol viene de recobro. Hemos pasado del 17 y 18% al 23-24% en gas. O sea, somos una compañía que produce más gas. Entonces, si uno mira todas esas áreas, lo bueno de ser diversificado, de no tener una única apuesta, sino tener varias cosas, es eso, que permite un balance. Una de las discusiones fue transición energética, pero la otra gran discusión que se ha puesto sobre la mesa es las reservas. ¿Cuáles son las reservas de Ecopetrol y del país? Nosotros el viernes pasado presentamos reservas, las reservas 1P. Y las reservas 1P, ¿1P qué es? Son las reservas que están probadas, que están produciendo o no produciendo, pero son las mismas reservas que todo el mundo reporta, todas las compañías. Y son las reservas que uno tiene certificada. De hecho, le digo, hay terceros, compañías que vienen y certifican las reservas y dicen, esto toca mirar los perfiles de los campos, los flujos de caja, los costos, la producción. O sea, esto es un trabajo súper detallado. Tenemos 2.011 millones de barriles, las reservas más altas de los últimos 8 años. ¿Y eso en años cuánto es? Unos 8.3, 8.4 años, más o menos, más o menos. El crudo lo hemos subido de 6.3 a 8.3 años. O sea, hoy yo debería tener 6.3 menos 6 años, pues no debería tener crudo. Todos los años reemplazamos al menos el 100% de las reservas. En los últimos 5 años creo que el promedio ha sido de 130%. ¿Qué quiere decir eso? Yo produzco el 100% de la producción y sumo 30% más al inventario. Okay. Si yo tuviera una tienda, yo diría, mire, en la tienda, en la bodega de la tienda, cuando vengan los clientes, estoy metiendo más ahorritos todos los años y eso lo hemos hecho al nivel de 130% todos los años. Algo que hicimos muy bonito esta semana fue contarle a la gente que hay más allá de las reservas. Mira, ¿eso qué quiere decir? Entonces, estas reservas probadas, que son el 1P, si uno mira las probables y las posibles, 3P, las reservas 3P, son no 2011, sino son 2.866 millones de barriles. Y dice, oiga, tienen un poco más. Claro, pero no son reservas todavía certificadas. Okay. Hay que hacer un trabajo para volver las reservas probadas. Y si uno mira un poco más allá, imagínese una línea de ensamble. Una línea de ensamble donde uno tiene un producto terminado, esas podrían ser la producción y las reservas. Pero más allá tiene una cantidad de piezas y tiene en el almacén unas cajas con las piezas y las partes. Esas son cosas que usted dice algún día pueden ser un producto terminado, algún día pueden ser reservas. Entonces, esas son 2011, aquí hay 2.866 y lo que le mostramos al mercado fue, oiga, en recursos contingentes, Gorgon, el descubrimiento de Gorgon, ahí podemos tener unos 2.300 millones de barriles. Entonces dice, oiga, eso ayuda, eso es un número importante. Fíjese que son más que las reservas 1P. Claro, tienen menos probabilidad de suceder y hay que hacer trabajo. Y uno dice, pues vámonos más lejos, que son recursos descubiertos por delimitar, Uchua. O sea, le estoy dando un ejemplo de cada una de estas cosas. Esto es la realidad de lo que tenemos hoy en día. Ahí hay 3.000 millones de barriles. O váyase más lejos y dice, bueno, ¿y los geólogos qué tienen en la cabeza identificado? 6.000 millones de barriles. Entonces, todo eso para decir, tenemos una línea de ensamble que funciona muy bien y que hemos fortalecido en estos años. Entonces, hay reservas,
pero hay visibilidad de cosas que se pueden volver reservas, con trabajo técnico, trabajo comercial, firmas de contratos, algunos temas regulatorios. Entonces yo creo que el potencial está ahí. Esa es la historia de reservas. Y lo otro que le diría es que pues, es importante contarle esto al país, por eso Ecopetrol lo está haciendo en estos días. Es un tema técnico, es un tema complejo, hay que tratar de volverlo lo más sencillo posible. Pero hoy decirle a los colombianos, tenemos reservas por más de 8 años desde Ecopetrol. Ok. Una de las grandes movidas que hubo en el 2021 fue la compra del 51.4% de ISA por parte de Ecopetrol. ¿Cómo ha sido ese proceso de incorporar a ISA dentro de la estrategia de Ecopetrol en este proceso de transición energética? Ha sido espectacular. Yo le digo una cosa, mientras más conozco a ISA, más me gusta ISA. Porque hay un nivel de sinergias, y ya le voy a hablar de eso, desde el punto de vista de transición energética. Hay proyectos que podemos hacer con ISA. O por ejemplo, Ecopetrol, que es uno de los mayores consumidores de energía del país, y tenemos líneas de transmisión en todos los campos y tenemos subestaciones, ISA viene y me dice, oiga, aquí podemos optimizar, ellos son expertos en ese tema también. Todas las sinergias que hemos visto en contratación, en transición energética, en temas de refuerzos eléctricos, en subestaciones, en nuevas tecnologías, baterías y demás, todo eso a hoy lo hemos, digamos, identificado con un valor potencial de 360 millones de dólares. Ese es un valor que no veíamos en la adquisición. O sea, en la adquisición no teníamos ese número. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar, entender, trabajar con los equipos. Pero si uno mira a ISA hoy desde el punto de vista de su incorporación con el grupo, respetando a ISA por lo que ISA es. ISA tiene una cultura espectacular, tiene unos equipos humanos de clase mundial. ISA es mucho más internacional que Ecopetrol. Ecopetrol también le está aprendiendo a ISA de eso hay que respetarlo, pero hay unos elementos comunes con Ecopetrol. Entonces, y en últimas, le diría, sin transmisión no hay transición. De nada le sirve a usted tener todos esos electrones generados en La Guajira o en cualquier otra parte del país, en el Meta, si usted no tiene cómo traerlos por líneas eléctricas. La transmisión es clave, fundamental. Fíjese todo el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos con el IRA, 370 billones americanos, 370 billones de dólares para renovables, y mucho de eso va a transmisión también. Se lo preguntaba porque muchas empresas petroleras se han enfocado en adquirir empresas de generación, no de transmisión. Y ahora pues uno mira el Plan Nacional de Desarrollo y hay algún interés en que ISA, que es transmisora, pueda hacer también generación, que no estaba en la Ley de Servicios Públicos. ¿Cómo va a ser un poco ese muñeco? Sí, yo le digo lo siguiente, nosotros vemos en las renovables, energías renovables no convencionales, energías renovables, solar, eólica costa afuera, geotermia, o sea, ahí hay una gran cantidad de opciones. Vemos una gran oportunidad, por ejemplo, para generar y con eso apalancar proyectos de hidrógeno, por ejemplo. Le doy un dato, nosotros hemos dicho, en renovables para nuestra operación necesitamos 1000 megavatios, queremos tener 900 en el 2025, de cero hace 3 años. Pasar de cero, hoy tenemos 200, llegar a 900 en el 2025, pero si yo uso la energía renovable, solar, eólica, geotermia, para producir hidrógeno, yo no necesito 1000 megas, yo necesito 3000, 4000 o 5000 megavatios. Entonces estoy hablando de una escala distinta, ahí es donde uno dice, oiga, yo debo poder generar. Pero yo personalmente lo veo más como un tema de generación para la utilización o para apalancar temas como por ejemplo el hidrógeno verde dentro de la transición energética. Ese proceso de compra de ISA los ha puesto a moverse también en la compra de algunos otros activos que están viendo en el mercado, tanto para comprar como para vender. Pues miren, nosotros desde el punto de vista de inversiones, desinversiones, permanentemente estamos viendo el portafolio. ISA pues fue obviamente una adquisición súper relevante en su momento. Le decía, el proceso de integración ha sido muy bueno. Siempre estamos mirando cosas, pero como lo he dicho durante 7 años, pues no vamos a anunciar exactamente qué cosas estamos mirando. Fíjese, el caso de ISA, estuvimos 1 año y medio nosotros trabajando el tema sin que la gente supiera. Mirando el tema, sí, desapasionadamente, con datos, haciendo los análisis para poder tener decisiones informadas.
Pero lo seguiremos mirando, los temas de portafolio. ¿Pero siguen acá y afuera? Acá y afuera. O sea, hay una identificación de un portafolio de oportunidades que es súper relevante. De ese portafolio de oportunidades, doctor Bayón, ¿qué está en generación de energía o en transmisión de energía y qué está en activos petroleros? Pues hay de ambas cosas, hay de ambas cosas. Y el tema del portafolio inorgánico es importante, pero también el tema del portafolio orgánico. Y permítame hablar de una cosa. Este año vamos a invertir entre 25 y 30 billones de pesos en el grupo Ecopetrol. Eso es una gran cantidad de dinero, de recursos. Y la idea es que esos recursos permitan rápidamente generar valor y traer producción o hacer líneas de transmisión. Hoy ISA está construyendo, o construyó en el 2022 4.600 kilómetros más, está metido en muchos procesos de licitación. Eso permanentemente lo estamos viendo. Y eso es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Acuérdense que en la Estrategia 2040 hemos dicho que el Ecopetrol de hoy, que todos conocemos, va a ser por lo menos 50% más grande en el 2040. O sea, Ecopetrol, que es de un tamaño hoy, crece 50%. Y la mitad de esa compañía al 2040 van a ser los negocios de bajas emisiones. La gente me dice, transición, elijo. Ahí está esa hoja de ruta para la transición. Hay una coyuntura compleja para todas las empresas. Estamos hablando de una inflación desbordada, unas tasas de interés muy altas, unas reformas que están caminando. A ustedes les golpeó, me imagino, mucho el tema tributario. Usted mandó una carta, pues, alertando la situación. ¿Qué tanto le está pegando esa coyuntura a Ecopetrol? Pues hoy en día no vamos a pisar el freno. Nosotros seguimos con el plan de inversiones. Acuérdense, nosotros miramos las cosas en el mediano y en el largo plazo. Los proyectos nuestros son de años. O sea, tomamos una decisión de inversión y a veces se demora 1, 2, 3 o 4 años en tener, digamos, ingresos desde la producción, por poner un ejemplo. Entonces, hoy en día, este año, el año 2023, no lo veo desde el punto de vista de impacto, sobre todo por ese tema. Habiendo dicho eso, siempre estamos muy pendientes, caída del precio, ¿no? ¿Quién vio venir el COVID? Nadie. Y lo que sucedió en una crisis anterior del 2015 y 16, en 22 meses, en el COVID sucedió un poco más duro, 75% de la caída del precio en 4 meses. ¿Qué tuvo que hacer Ecopetrol? Reaccionar rápidamente. Y no parar sus actividades para no parar el país. Con ese enfoque, doctor Bayón, y pues a puertas de su retiro, ¿le preocupa el tema de cómo va a quedar la empresa? ¿Está tranquilo? ¿Qué piensa el gobierno corporativo de la compañía? Pues mire, tenemos una junta muy buena, una junta directiva muy buena. Yo he trabajado con varias juntas directivas a lo largo de los años, 7 años ya, todas muy buenas, todas muy buenas. Y las juntas siempre han tenido de presente que la prioridad es Ecopetrol. Claro, hay un accionista mayoritario, las conversaciones se tienen, pero hay 255.000 accionistas, otros diferentes al gobierno, que también son importantes. Y yo creo que en ese sentido se ha logrado manejar la compañía con independencia, se ha logrado manejar la compañía desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de entender qué es bueno para Ecopetrol, sin, digamos, desatender esas necesidades de los accionistas en general. Y yo creo que la junta directiva actual tiene una responsabilidad grande. O sea, fiduciariamente ellos responden por el direccionamiento de la compañía. Entonces, en 1, 2 o 3 años uno dirá, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde cerró Ecopetrol el 22? ¿Dónde está entrando el 23? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo termina el 23? ¿Cómo sigue el 24? ¿Cómo sigue el 25? Siempre habrá temas de ajustes del precio, cosas de esas que hablábamos. Pero yo creo que la Junta primero tiene ese entendimiento y tal vez más importante tiene el compromiso de que Ecopetrol le vaya bien. Y ese gobierno corporativo, porque algunos analistas un poco se preocupan de qué va a pasar con el gobierno corporativo de Ecopetrol y sobre todo de la injerencia que pueda tener el gobierno. Pues mire, hoy digo, Ecopetrol tiene un gobierno corporativo muy sólido, ¿no? Y lo hemos visto desde afuera, nos miden también y dicen, oiga, ustedes han ido avanzando y han ido progresando de manera muy clara y muy asertiva en ese sentido. Yo creo que el gobierno corporativo hay que protegerlo y en gran medida es responsabilidad de la Junta Directiva, lo que hablábamos hace un momento. Y yo creo que la Junta Directiva tiene eso muy claro.
y lo digo por muchísimas de las discusiones que hemos tenido. No voy a entrar obviamente en detalle por temas de la Junta, pero sí, yo creo que ellos tienen muy claro. ¿Cómo cuidar Ecopetrol? Pues mire, Ecopetrol ha tenido momentos difíciles, ha tenido momentos de crisis. Ecopetrol ha sabido sobreponerse a las crisis y salir fortalecida del otro lado. Ecopetrol tiene un equipo humano de clase mundial. Yo el equipo de Ecopetrol lo pongo a competir con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin duda. Tiene un equipo humano de primer nivel, con compromiso, con ganas, con conocimiento. Entonces, eso hay que protegerlo. Y que Ecopetrol, ¿qué? Pues siga siendo el líder, por ejemplo, de la transición energética. Hay muchas cosas que nosotros ya venimos haciendo. Claro, me dirán, aceleren. Bueno, se puede acelerar. Ajusten, no sé, este tema entonces queremos más énfasis o queremos que también miren otras regiones del país. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. ¿Qué viene para usted? Por ahora, llegar al 31 de marzo, tengo la asamblea, pues he tenido los resultados en estos días. Le cuento algo muy bonito, he tenido oportunidad de estar en diferentes sitios de la operación. Entonces estuve en Neiva, o estuve en La Guajira, estuve en Casanare, estuve también en Barranca, estuve en Bucaramanga, he estado en las oficinas de Bogotá, en fin, he estado en varias zonas, estuve en Pozos Colorados en Santa Marta, un día muy bonito. Y poder uno ver el cariño de la gente, a mí lo que me hacen pensar es en agradecimiento profundo con esas personas del equipo humano de Ecopetrol que hacen posible lo imposible todos los días, que se la juegan todos los días, y que de alguna manera están tratando de que los colombianos todos tengamos mejor calidad de vida, cerremos las brechas. Después del 31 de marzo, no sé, tendré un poco más de tiempo para pensar qué quiero hacer. ¿Y esa propuesta de julio del año pasado no se ha revivido? No, pues no me los he vuelto a encontrar. No sabría, pero por ahora mucha tranquilidad, quiero pasar más tiempo con la familia también. No sé, me han dicho, oiga, ¿por qué no escribe un libro? Me han dicho que por qué no voy a las universidades a tratar de compartir parte de las experiencias que uno tiene. Hay cosas bien interesantes y bonitas para hacer, vamos a ver. ¿Y no le han dicho por qué no se mete en una campaña electoral? No, mire, eso sí, de una vez le digo, no hay la menor posibilidad. ¿Pero lo han tentado? Algunas personas me han sugerido, pero más así en conversaciones, digamos, sociales o demás, pero eso no es lo mío. Definitivamente no. Sí, no, eso no es lo mío. Bueno, doctor Bayón, muchísimas gracias por a usted acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar en esta conversación. Nos encontramos en una próxima oportunidad.